Capítulo 820 Falsificación. El viento aullaba a través del paisaje desolado del reino de la muerte, llevando un frío siniestro que parecía susurrar secretos del olvidado. En teoría, la anomalía 77 no encajaba en la definición tradicional de un ser fallecido. A pesar de ello, la tripulación estuvo de acuerdo en que valía la pena intentarlo, al menos debían probar. Por lo tanto, aproximadamente 12 minutos después, Sailor se despertó de golpe de su letargo en una esquina apartada de la cubierta inferior, debido a una ráfaga de pisadas frenéticas y desordenadas. Al abrir los ojos, lo que vio fue al capitán, que urgentemente guiaba a toda la tripulación hacia él. Antes de que Sailor pudiera ordenar sus pensamientos, Vanna se acercó rápidamente y tomándolo del cuello de la camisa, lo levantó del suelo. Ante esa escena inesperada, Sailor sintió un escalofrío de miedo y anticipación al ver las miradas ansiosas e intensas de sus compañeros. Intentando retroceder, balbuceó: Yo solo buscaba un rincón tranquilo para descansar. Seguro que eso no viola ninguna regla de la tripulación. Y aunque lo haga, no pueden estar pensando en reprenderme a golpes, ¿verdad? Basta de fingir, de todos modos, no puedes dormir. Duncan salió de entre la multitud, escrutando de cerca a la anomalía 77. Hay un asunto de suma importancia que necesita tu atención. ¿Un asunto de suma importancia? Sailor, confundido, se enderezó la ropa y ajustó su postura rápidamente. Seguía preocupado de que la mujer fuerte y atractiva pudiera lastimarlo sin querer con solo tocarlo. Preguntó con curiosidad: ¿De qué se trata? ¿Acabamos de llegar al dominio del dios de la muerte? ¿Ya estamos pensando en retirarnos? Duncan desechó la pregunta con un gesto y fue directo al grano. Precisamente porque hemos llegado al dominio del dios de la muerte, ahora necesitamos a un fallecido para intentar despertar al guía aquí. Confundido, Sailor necesitó un momento para asimilar la información. Luego, dirigió su mirada perpleja hacia Dog en la esquina y dijo: ¿Qué? En términos simples, debido a la decadencia que afecta al dios de la muerte, el proceso que gobierna la muerte en el mundo mortal se ha detenido. Como resultado, con este proceso parado, no llegan nuevos fallecidos a este paisaje desolado, lo que ha provocado la ausencia tanto del guardián como del camino del no retorno. Dog explicó con paciencia, aunque no estaba claro por qué le tocaba a él hacerlo. La entrada al reino del dios de la muerte está oculta en un lugar que solo se puede acceder a través de un ritual de guía específico. Nuestro objetivo actual es reactivar al guardián aquí. En resumen, necesitamos a un fallecido. Con una comprensión un poco mayor, Sailor se detuvo un momento en silencio antes de señalarse a sí mismo con vacilación y decir, un tanto confundido: Yo no estoy del todo muerto, aunque es verdad que voy por ese camino. ¿Por qué no le piden a la dama Ágata? Parece más muerta que yo, ya que yo todavía tengo forma física, mientras que su alma parece más debilitada. Dadas las circunstancias actuales, no está claro si el guardián del reino de la muerte aún existe. Morris comentó con un encogimiento de hombros. Podrían haber desaparecido junto con la decadencia que afectó a Bartok. Al fin y al cabo, estos guardianes están profundamente ligados al mecanismo de la muerte. Morris lucía una expresión pensativa, con el ceño fruncido, cuando la atención de Duncan se dirigió a una sombra en la pared que parecía temblar levemente. Con curiosidad en los ojos, preguntó: ¿Ágata? ¿Pasa algo? Rompiendo el silencio persistente, Agatha propuso: Me estaba preguntando, tal vez podríamos simular un estado de muerte usando a Sailor como modelo para ver si el guardián de este reino aún permanece entre nosotros. Podría funcionar. Duncan, tomado por sorpresa, cuestionó: ¿Crees que eso es posible? Yo alguna vez fui un guardián, aunque en el reino de los vivos. Sin embargo, existe un tipo de efecto espejo entre los guardianes de los vivos y los de los muertos, que refleja la simetría inherente al dios de la muerte. Agatha explicó: Durante mi entrenamiento, que aún recuerdo con claridad, aprendí cómo comunicarme con los guardianes del mundo de los muertos una vez que un alma abandona su cuerpo mortal. Esas conversaciones
revelaron que los juicios de los guardianes del otro lado sobre los fallecidos no son infalibles. A veces, se confunden con aquellos que aún no han muerto, y esos errores pueden ser manipulados. Shirley, poniéndose al día con la conversación, expresó su preocupación. Espera, ¿eso se permite? Suena bastante oscuro. De ninguna manera, es blasfemo. Agatha respondió con un encogimiento de hombros casual. Para engañar al emisario de la divinidad y alterar el equilibrio entre la vida y la muerte, hasta el punto de invocar la muerte misma, en circunstancias normales, actos como estos merecerían una sentencia de muerte. Shirley intervino rápidamente con una pregunta. Estoy curiosa, para un sacerdote de la muerte, ¿esto sería considerado un ascenso o un despido? Duncan le hizo un gesto a Shirley para que guardara silencio, silenciando su pregunta especulativa. Aunque él mismo lo había pensado. Y luego dirigió su mirada hacia Agatha. ¿De verdad está bien esto? Todo está bien. Dado que el mismo tejido de la vida y la muerte se ha deshecho, junto con las antiguas doctrinas y la autoridad que tenían, ¿quién más se acuerda de ellas aparte de mí? Agatha reflexionó, su sombra proyectando una sonrisa que parecía arrepentida en la luz parpadeante. Además, no queda nadie para imponerme esa sentencia. Tras una breve pausa, observando la sombra indistinta, Duncan asintió en acuerdo. De acuerdo, sigamos adelante. ¿Cuáles son nuestros primeros pasos? Primero, debemos alejarnos del Banished. A bordo de esta nave, ni siquiera la mirada del guardián puede penetrar. Agatha declaró de inmediato. Luego, necesitamos la cooperación del marinero. Lo transformaré en la imagen de un difunto, pero él no tiene que hacer nada más que seguir mis indicaciones. Y por último, esto es para el marinero. Su atención se dirigió entonces a la anomalía 77, que estaba cerca. Debes recordar, pase lo que pase ante ti, no lo sigas, el llamado del guardián es irresistible para los difuntos. Aunque tú no estás realmente muerto y puedes resistirte, será un desafío enorme. No te preocupes, no me dejaré llevar. La anomalía 77 declaró con confianza, dándose una palmadita en el pecho para enfatizar. He encontrado mi lugar aquí en el Banished. No hay razón para que me vaya. Pero, ¿y si al final del camino del no regreso te encuentras con la tripulación del Seazón? Agatha planteó la pregunta con un tono sereno. ¿Y si te topas con el capitán del Seazón? La atmósfera se volvió notablemente más sombría con su pregunta. El marinero también guardó silencio, la figura del cadáver desecado permaneció inmóvil. Sin embargo, justo cuando Duncan esperaba un momento de duda, el marinero negó con la cabeza con mayor determinación y dijo: No me voy a dejar convencer para seguirla. ¿Estás seguro? Tenemos que tomarnos esto en serio. Agatha insistió para obtener más certeza. Estoy seguro. El marinero confirmó con una sonrisa confiada, irradiando seguridad. La capitana Caroline me confió un mensaje para la ciudad-estado y el curso de navegación. Ella nunca esperaría que la siguiera. No es lo que ella habría querido. Muy bien, entonces no hay problema. Agatha sintió en reconocimiento. Entre el caótico susurro del viento frío bajo el cielo nocturno, las altas ciervas negras y blancas danzaban con el viento. Un barquito de papel descendió graciosamente desde el Banished, posándose en el suelo estéril. Allí, Duncan fue el primero en desembarcar, pisando el terreno desolado del reino de la muerte. Siguiéndolo, la silueta indistinta de Agatha pareció apenas tocar el suelo mientras flotaba desde la nave, aterrizando con gracia a su lado. El marinero fue el último en dejar la nave, su salida fue menos elegante, resultando en una caída que produjo un crujido extraño en su cadera al aterrizar. Diablos, debería haber pensado en articulaciones de metal antes de embarcarme en esto. Refunfuñó el marinero, ajustándose la articulación dislocada antes de cojear hacia ellos. ¿Es este el lugar?
¿Qué sigue? Agatha echó un vistazo al pequeño bote, ahora silencioso entre la hierba silvestre, con solo la silueta de Lucretia visible en él. El resto de la tripulación se quedó en el Vanisset, como precaución para evitar una repetición del incidente de la isla de cenizas. Volviendo su atención a los alrededores, Agatha señaló un lugar específico. Simple, solo acuéstate aquí. El marinero, sin vacilar ni objetar, obedeció y se acostó en el lugar indicado, indiferente al frío del suelo, mientras las altas hierbas negras y blancas lo envolvían. Esto se siente como mi propio funeral. Comentó el marinero, con un toque de melancolía en la voz. Estas hierbas que me rodean son como las paredes de un ataúd. Agatha no hizo ningún comentario sobre las reflexiones del marinero. Después de asegurarse de que estaba posicionado correctamente, ella se tomó un momento para concentrarse, enfocando su energía. Gradualmente, su figura inicialmente indistinta y fantasmal comenzó a ganar claridad. Un tenue brillo verde surgió dentro de ella, iluminando momentáneamente su forma y transformándola de una mera presencia sombría en un ser espectral semitransparente. Aunque aún etérea, ahora parecía capaz de realizar el siguiente ritual. Un bastón, invocado desde las profundidades de su memoria, se materializó en su mano. Esto se siente extrañamente familiar. Murmuró Agatha para sí misma, mirando el bastón con una mezcla de nostalgia y determinación. Luego, comenzó a caminar en círculo alrededor del marinero, tocando levemente el suelo con el bastón. A medida que Agatha trazaba su camino por el suelo, llamas pálidas se encendieron a lo largo de las líneas que dibujaba, ascendiendo para formar una forma triangular contra el fondo monocromático de negro, blanco y gris. El marinero, situado en el centro del triángulo, quedó envuelto en un silencio de anticipación, permaneciendo inmóvil mientras se preparaba para lo que vendría. Con cuidado deliberado, Agatha comenzó a inscribir numerosas runas arcanas alrededor del triángulo. Cada símbolo fue trazado con precisión, marcando un ritual que no había realizado en mucho tiempo. A partir de ahora, quédate en silencio y no mires alrededor, los muertos ni hablan ni observan el mundo que los rodea. Podrías oír a alguien llamando tu nombre o ver luces extrañas delante de ti, pero son solo ilusiones, no merecen tu atención. Agatha hizo una pausa por un momento, de pie sobre la forma prone del marinero en el centro del triángulo, con la mirada fija en la figura desecada. Al final, aparecerá un brillo como el del crepúsculo, el único color en este reino de la muerte. Luego, el guardián de este dominio se manifestará. Escucha mis instrucciones, no te dejes seducir por él, deja las negociaciones al capitán y a mí. Saludos a la gente chévere de Ecuador. Gracias por la buena vibra, son unos capos. Capítulo 821. El guía. El viento aullaba caóticamente a través de la hierba salvaje, transportando susurros tenues y sonidos que creaban una sinfonía sobrenatural. Sailor yacía perfectamente inmóvil y silencioso, camuflado entre los contrastantes tonos de la alta negra y blanca, convenciéndose de que se había vuelto indistinguible de un cuerpo sin vida. El viento, caótico e incansable, azotaba la hierba salvaje, creando olas que parecían vivas. En medio de este tumulto, comenzaron a surgir sonidos tenues, tejiéndose por el aire como susurros lejanos, conversaciones apagadas y las notas fantasmales de una música. Abrazando la tranquilidad asociada con la muerte, Sailor cerró los ojos, permitiendo que el sereno abrazo del más allá imaginario lo envolviera en medio del vasto desierto. Con un bastón en mano, Agatha se movía alrededor de Sailor en un patrón deliberado, trazando un círculo a su alrededor 3 veces. Con cada paso que daba, las runas grabadas en la tierra debajo de ella brillaban, proyectando una luz siniestra. Al detenerse junto a la cabeza de Sailor,
plantó su bastón en el suelo y extendió los brazos ampliamente, como si estuviera invitando o invocando algo invisible. De repente, el viento se intensificó, transportando sonidos más claros y distintos. Duncan, observando la escena, anticipaba el despertar del guardián de ese reino. Sin embargo, tan abruptamente como había surgido, el viento se calmó y los sonidos se desvanecieron en el silencio. ¿Mm? Agatha abrió los ojos, con una expresión de perplejidad cruzando su rostro, frunciendo el ceño en preocupación. ¿Qué está pasando? Preguntó Duncan, con su curiosidad despertada por el giro inesperado de los eventos. Sailor, aún tendido en el suelo, abrió con cautela los ojos, sintiendo que el ritual no estaba procediendo como se planeaba. Recordó las instrucciones previas de Agatha de permanecer en silencio e inmóvil, por lo que comunicó su confusión y preocupación solo a través de sus ojos, sin atreverse a moverse o hablar. Agatha, preocupada, reveló: En el momento final, cuando deberíamos haber establecido la conexión, sentí la presencia de los guardianes del reino. Sin embargo, no interactuaron con nosotros, simplemente se retiraron. Duncan, comprendiendo las implicaciones, se dio cuenta entonces. Ah, ¿entonces nuestras acciones podrían provocar a estos guardianes? Sí, Afirmó Agatha. si descubren nuestro engaño, su furia sería inmensa. Duncan, sorprendido, comentó. No habías mencionado este riesgo antes. Agatha respondió, con un encogimiento de hombros despreocupado. Mientras permanezcamos sin ser detectados, no hay problema. Pero si nos descubren, admito que poco podría hacer. No soy capaz de enfrentarlos, pero soy experta en escapar. Si llega a eso, negociar con los guardianes es posible. Son seres razonables que suelen calmarse después de una pelea inicial. Ahora, un poco cauteloso, Duncan sintió que la situación no era tan sencilla como había creído al principio. Sin embargo, sin detenerse en sus dudas, redirigió su atención al problema inmediato, la aparente indiferencia del guardián hacia su escenario fingido de muerte. La expresión de Agatha transmitía determinación mientras se detenía, absorta en sus pensamientos. Luego, su mirada se dirigió decididamente hacia Sailor y rompió el silencio con urgencia. Intentaré el ritual una vez más. Tan pronto como termine, debes levantarte de inmediato y correr de vuelta a nuestro pequeño bote lo más rápido que puedas. Esto interrumpirá el pasaje. Recuerda, no mires atrás bajo ninguna circunstancia. Sailor, claramente ansioso, solo pudo responder con una mirada errante, lo que llevó a Agatha a buscar una forma más simple de comunicación. Necesito claridad. Solo asiente o niega con la cabeza ligeramente. Después de una breve hesitación, la cabeza de Sailor comenzó a moverse como si fuera a negar, pero se detuvo a mitad de camino y en su lugar dio un sutil asentimiento. Bien, lo tomaré como tu acuerdo. Quédate quieto, voy a reiniciar el proceso. Con eso, Agatha tomó el bastón de combate que había surgido de las profundidades de su memoria. Una vez más, encendió las llamas pálidas sus pies, reactivando las enigmáticas runas grabadas en la tierra. A medida que el ritual se reanudaba, el viento se levantó a su alrededor, transportando susurros y murmullos por el aire. Agatha logró restablecer el pasaje, y hasta Duncan sintió la presencia de ellos una vez más. En el clímax del ritual, Agatha clavó el bastón en el suelo con fuerza y ordenó: Ahora, levántate. Sailor, preparado para ese momento, se levantó con urgencia, saltando por encima de las llamas que lo rodeaban, y corrió hacia el bote de origami cercano. Este movimiento repentino del fallecido Sailor interrumpió el ritual, rompiendo el pasaje y revelando un reino oculto en una capa más profunda de la realidad a Duncan. Las llamas se elevaron hacia arriba y el arreglo rúnico triangular dejado por Agatha estalló en una luz brillante.
Luego, sobre el triángulo, el aire mismo pareció fracturarse en silencio, surgiendo una rendija de crepúsculo de esa grieta, una expansión rápida que pintó las llamas ascendentes con un brillo crepuscular. A través de esta brecha que se ensanchaba, Duncan divisó una figura inusualmente alta envuelta en negro. Contrario a las predicciones de Agatha, la figura no mostraba signos de ira, sino que simplemente observaba la escena en silencio antes de alejarse. Confundido, Duncan se volvió hacia Agatha, quien estaba visiblemente sorprendida. Ella llamó al guardián que se retiraba con frustración. Espera. ¿No te preocupa esta violación de las reglas? El fingimiento de la muerte, el sabotaje deliberado del pasaje guía, aborda esto. Pero la figura siguió caminando, aparentemente indiferente a sus protestas. A medida que se alejaba, la grieta en el cielo comenzó a cerrarse. Aturdida, pero decidida, Agatha estaba a punto de tomar el asunto en sus propias manos y forzar la apertura del pasaje para perseguir cuando, de repente, manos secas y con garras emergieron en el borde de la brecha que se cerraba. Estas manos agarraron los bordes de la grieta, manteniéndola abierta y luego ensanchándola con fuerza mientras el sonido de vidrio rompiéndose llenaba el aire, señalando la reapertura forzada del pasaje. Emergiendo del otro lado de la grieta estaba una figura, un guardián envuelto en una túnica tan oscura como la noche más profunda. Su capucha era tan profunda que cubría completamente su rostro, dejando visibles solo dos ojos amarillos que brillaban tenuemente, parpadeando con una luz siniestra similar a un fuego bajo la sombra de la capucha. El guardián se inclinó hacia adelante, y de debajo de la capucha surgió una voz, grave y profunda, como si resonara desde las profundidades de la tierra misma, pronunciando un solo comando. Venid. Con ese comando breve y escalofriante, la grieta, que parecía vidrio hecho añicos, se desintegró sin un sonido. Simultáneamente, el paisaje melancólico que Duncan había estado mirando, la encarnación de la noche en el desierto, se desmoronó. El velo de oscuridad perpetua que había envuelto el reino de los muertos se levantó, revelando el suave resplandor del crepúsculo. La hierba monocromática del desierto, innominada e intacta, comenzó a mecerse suavemente en la brisa crepuscular, mostrando un camino que se extendía infinitamente hacia el horizonte, como si fuera un puente entre el cielo y la tierra. El guardián imponente se mantenía en silencio sobre este camino recién revelado, inmóvil y solemne, como si formara parte del paisaje mismo. La mirada de Duncan se dirigió momentáneamente hacia los barcos perdidos y las estrellas Dazzling, las dos naves que ahora aparecían como siluetas fantasmales y congeladas en la distancia, bañadas por el resplandor crepuscular en un lado. A pesar de la nueva luz, el borde del desierto parecía retener una sombra de su antiguo velo nocturno. Volviendo su atención hacia adelante una vez más, Duncan observó al guardián silencioso rompiendo la quietud del momento, emitiendo otro comando breve. Id. Con eso, la figura comenzó a caminar por el camino, lo que llevó a Duncan y Agatha a intercambiar una mirada antes de seguirlo apresuradamente. La situación es un poco confusa. Agatha le susurró a Duncan mientras caminaban, su voz teñida de inquietud. Los guardianes de la puerta que recuerdo, los de mis memorias, no se comportan así. ¿Su presencia se siente extraña? Sus acciones y modales son diferentes. El que se alejó antes también era extraño. Duncan añadió con naturalidad. Al menos este ha decidido aparecer y guiarnos. Eso es algo, considerando que hemos llegado aún al lugar más profundo. Precisamente por eso es extraño. Respondió Agatha, con el ceño fruncido en reflexión. Los guardianes deberían reconocer fácilmente que no estamos muertos. Normalmente, preguntarían o negociarían antes de llevarnos a algún lado. Sin embargo, este simplemente empezó a guiarnos.
parece como si nos estuviera esperando. Duncan asintió, encontrando su observación lógica. ¿Por qué no se lo preguntas? Después de una breve hesitación, Agatha levantó la vista hacia la figura alta que había ralentizado su paso frente a ellos. ¿Estás aquí esperándonos específicamente? Preguntó ella. La figura imponente permaneció en silencio, como si la pregunta de Agatha no hubiera sido oída. Sin amilanarse, Agatha alzó la voz después de una pausa breve, en busca de claridad. ¿Nos reconoces? ¿Puedes ver que no estamos realmente muertos? La figura imponente frente a ellos se detuvo un momento, emitiendo un gruñido indiferente que sonó como Girándose hacia Duncan con una mezcla de confusión y resignación, Agatha especuló. Parece que este guardián simplemente no le interesa nuestro estado. Duncan guardó silencio, asimilando la observación de Agatha. Después de un momento de contemplación, dirigió una pregunta al guardián. Antes, nos encontramos con otro guardián que nos ignoró y se marchó. También se mencionaron otros. ¿A dónde han ido? Para su sorpresa, el guardián se detuvo, rompiendo su silencio con una palabra que resonó profundamente. Funeral. Perplejo, Duncan indagó más. ¿Un funeral? ¿Quieres decir que los otros guardianes se han reunido para un funeral? Sí. Llegó la respuesta concisa. ¿De quién es el funeral? Preguntó a Agatha, impulsada por una mezcla de curiosidad y preocupación. Del dios de la muerte. Respondió el guardián, volviéndose hacia ellos. Bajo la sombra de su capucha, el tenue brillo amarillo de sus ojos parecía arder con una intensidad silenciosa. El dios de la muerte está muerto. Declaró, una afirmación que quedó suspendida en el aire con un peso que parecía alterar la atmósfera misma a su alrededor. Capítulo 822. El último enfriamiento del mundo. Un viento helado aullaba a través de las tierras yermas, anunciando el inicio del último enfriamiento del mundo. En un mundo donde deidades y males ancestrales una vez vagaban, su desaparición se había convertido en parte de una historia tan profunda que parecía casi tangible. Duncan siempre había sabido que no solo el dios de la muerte, sino también la diosa de la tormenta, la Lama Eterna, el dios de la sabiduría y todas las demás deidades y entidades malignas antiguas. Ya fueran aquellas que dejaron su marca en los anales de la historia o las que se desvanecieron en el olvido. Habían desaparecido hacía mucho. Este conocimiento no era nuevo para él, todos los gobernantes y deidades antiguos habían perecido. Este evento catastrófico, conocido como la Gran Aniquilación, había ocurrido mucho antes de que el mundo se transformara en un páramo de caos abrasador y cenizas. En aquel día fatídico, cuando miles de mundos colapsaron, todos los dioses encontraron su fin, dejando atrás nada más que sus restos en descomposición, un mero eco de la inercia del viejo mundo. Sin embargo, cuando el guardián imponente anunció solemnemente, El dios de la muerte está muerto. Duncan se dio cuenta de repente de que la referencia no era a la extinción histórica que él conocía. Significaba un suceso reciente, un tipo de fin nuevo. Agatha, de pie junto a Duncan, también comprendió la gravedad de la situación. Su confusión inicial se transformó rápidamente en asombro puro. ¿Qué ha pasado? El mundo estaba experimentando una transformación helada, y no solo era la temperatura física la que bajaba. Una vitalidad esencial, similar a la esencia fundacional del reino mortal, se estaba desvaneciendo gradualmente. Se sentía como si el mundo estuviera exhalando su último aliento, señalando la inminente muerte de una era. Los no muertos comenzaron a vagar libremente por las calles. Las llamas frías que antes combatían la escarcha ahora eran inefectivas contra el frío que se apoderaba del mundo mortal. Los mares se habían estancado.
y los recuerdos del pasado se estaban borrando o transformando en ecos fragmentados e irreconocibles. Desde la próspera ciudad comercial de Plant, pasando por los paisajes helados de Frost, hasta la isla élfica de Wind Harbor, desde el Mock científico hasta los archipiélagos destrozados de los mares orientales, se extendía una sensación palpable de enfriamiento y alienación. Como una fuerza oscura imparable, estaba apagando gradualmente cada último destello de civilización. Tyrian se abrió paso hacia el faro más alto en la región sureste de Frost. Desde su plataforma de observación, contempló el mar oscuro que se extendía hacia la ciudad-estado. Una gran flota, bañada por la luz del sol, se acercaba. Los barcos de carga cargados de aceite, tela y granos, atracaron en el muelle. En la oscuridad, enormes máquinas de carga zumbaban al transferir mercancías de los barcos a la orilla. Más allá, en el distrito de la ciudad, se destacaban altas chimeneas y las luces brillantes de las plataformas de fábrica. Las plantas de energía zumbaban con actividad, los centros de vapor vibraban con energía, y vastos tubos, como venas, se extendían desde las fábricas hacia la ciudad. Suministraban poder y protección a los habitantes, manteniendo un atisbo de normalidad en un mundo cada vez más frío. Sin embargo, dentro de esas fábricas, los masivos núcleos de vapor se habían enfriado. Ningún catalizador podía reavivar el calor de las llamas en sus cámaras. A pesar de ello, los reactores fríos continuaban sisando, el vapor fluía sin pausa, y los tubos palpitaban con lo que parecía un poder incesante. La vitalidad de la ciudad, metafóricamente su aliento y sangre, seguía pulsando a través de su vasta red de tubos sin interrupción. A pesar de los cambios ominosos que ocurrían en otros lugares, las lámparas de gas de la ciudad aún emitían su brillo intenso, las fábricas zumbaban con actividad, las máquinas funcionaban incansablemente, y los guardianes patrullaban las calles. Estos centinelas estaban siempre alerta ante perturbaciones sobrenaturales que desafiaban las leyes naturales, mientras que los alguaciles mantenían el orden bajo el manto de la noche, ayudando a quienes lo necesitaban y abordando los incidentes crecientes que afectaban la seguridad pública. La apariencia de normalidad prevalecía, el latido de la civilización de la ciudad aún no se había atenuado. Sin embargo, Tyrian percibía un cambio inquietante en la atmósfera, un olor frío y levemente podrido. Como si emergiera de las mismas fundaciones de la ciudad, desde las profundidades más oscuras del mar ilimitado. Llevado por cada ráfaga de viento, permeando cada rincón del cielo y adhiriéndose a cada partícula de polvo. Podía sentir que el mundo se tambaleaba al borde de un declive catastrófico, una sensación que evocaba recuerdos de tiempos mejores. Tyrian era agudamente consciente de que algo profundamente equivocado estaba sucediendo, y la situación se estaba deteriorando rápidamente. Recordó las palabras de su padre sobre cómo el mundo intentaba corregir las aberraciones dentro de su estructura, pero había un límite para tales correcciones. Ahora, parecía que estaban acercándose rápidamente a ese límite. Atacado por una intuición repentina, Tyrian sintió una presencia familiar acercándose, lo que lo llevó a cambiar su enfoque del horizonte distante. Padre, dijo, volviéndose para enfrentar a la alta figura envuelta en vendas y cubierta con una capa negra. ¿Por qué has venido? El cementerio ya no necesita mi vigilancia. Con este avatar, me encuentro con un exceso de tiempo libre. Respondió Duncan uniéndose a Tyrian. Sus ojos recorrieron la noche, siguiendo la mirada anterior de Tyrian. ¿Qué opinas tú? ¿Ha llegado ya el momento? Pensé que nos quedaba más tiempo, el tiempo del que habías insinuado. Reflexionó Tyrian, con los ojos escrutando la noche y una emoción compleja en su interior. Tras un breve silencio, Duncan declaró ominosamente: El dios de la muerte ha muerto. Tyrian se detuvo,
el peso de las palabras de su padre eludiéndole por un momento. El declive del mundo se está acelerando más allá de nuestras predicciones. Su mecanismo innato de autocorrección está fallando y no logra mantener a los que están en los refugios en un estado de supervivencia, es decir, como seres vivos. La vida, siendo una condición compleja y de alto mantenimiento, ya no puede sostenerse completamente en los refugios. Explicó Duncan con solemnidad, la mirada fija en algún punto lejano, como si estuviera visualizando el inminente fin del mundo. Por eso estamos presenciando la resurrección de los muertos en varios estados-ciudad y la alarmante ausencia de recién nacidos. Bartók ha interrumpido prematuramente el ciclo natural de la vida y la muerte. Su intervención no estaba destinada a precipitar una degradación tan rápida. Los refugios ya no necesitan sostener a los vivos. Además, la interrupción del ciclo de la muerte permite que la mayoría sobreviva en cualquier forma posible, ya sea como no muertos. Esta existencia grotesca, aunque temporal, es una forma de persistir a través del colapso gradual del santuario. Este tiempo extendido es el legado por el que Bartók luchó para nuestro mundo. Mientras Tyrion absorbía las revelaciones de su padre, una mezcla de shock y perplejidad lo dejó sin palabras, con la mente acelerada, pero incapaz de articular una respuesta. La voz de Duncan, profunda y áspera, rompió el silencio una vez más, ofreciendo una incit grave. Esto podría ser la última ocasión en que los 4 dioses han logrado ganar tiempo para este santuario. En medio del tumulto, Tyrion encontró su voz y preguntó, ¿por qué? Duncan explicó las consecuencias desastrosas de detener el mecanismo de la muerte. Su detención asesta un golpe crítico al santuario, marcando el inicio de la cuenta regresiva final. A partir de ahora, todo rastro de orden comenzará a distorsionarse rápidamente, y la capacidad innata del mundo para autocorregirse fallará por completo. Este colapso es la razón por la que las distorsiones y anomalías, que antes estaban ocultas a la conciencia humana, empezarán a volverse obvias para cada vez más personas. Al volverse hacia Irian, su mirada era intensa y penetrante. Abrumado por la avalancha de información y luchando con las implicaciones del anuncio repentino de su padre, Tyrion se encontró enfrentando recuerdos y detalles que había ignorado o olvidado inconscientemente, emergiendo como espectros de una pesadilla. Después de un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, la niebla de confusión en su mente comenzó a disiparse, permitiendo que sus pensamientos se ordenaran y su racionalidad volviera. Así que, comenzó, las palabras surgiendo con cautela, las personas comunes pronto, Duncan continuó, influenciado por mí, has podido percibir muchas cosas antes de tiempo. A medida que las distorsiones y anomalías del mundo se vuelven más graves y los mecanismos de autocorrección del santuario fallan por completo, más individuos empezarán a reconocer las aberraciones del mundo, similar a tu experiencia. No será todo el mundo, la susceptibilidad variará según la resiliencia mental, la sensibilidad intuitiva y un grado de suerte. Para aquellos que no puedan percibir estos cambios, la vida continuará como de costumbre en un mundo que se vuelve cada vez más extraño y aterrador, sin que ellos sientan ningún cambio en su realidad. Sin embargo, para los que se den cuenta, la situación se deteriorará mucho. Tyrion, debes prepararte, y también los otros estados-ciudad. El mayor y más tumultuoso cambio del viejo mundo está en el horizonte. Duncan y Agatha habían estado viajando por este misterioso camino durante lo que parecía una eternidad. A medida que avanzaban, la extraña hierba monocromática que bordeaba su sendero comenzó a desaparecer. En su lugar, se desplegó un paisaje de piedras rotas, pálidas y oscuras, infinitas con solo alguna planta marchita rompiendo la monotonía del desierto pedregoso. El brillo etéreo del crepúsculo, que una vez impregnaba el desierto, con una cualidad surrealista, se retiró gradualmente, cediendo paso al dominio sereno de la noche. El desierto se transformó ante sus ojos, adoptando un aspecto más sombrío y desolado. En un tono apagado, Agatha le comentó a Duncan que ahora estaban entrando en un nuevo segmento del camino sin retorno. Esta región stark y desolada, conocida como el desierto de la muerte, se encontraba en lo más profundo de su viaje. Ella describió cómo, más allá del crepúsculo, que simbolizaba el último vestigio de la vida, una noche pacífica aguardaba para llevarlos al reino de los difuntos. La vasta extensión de tierra yerma,
salpicada de piedras rotas. Significaba la ruptura de los últimos lazos de los muertos con el mundo mortal. Cruzar este umbral los llevaría a la gran puerta. Sin embargo, Duncan se dio cuenta de que estos símbolos y rituales sagrados, una vez asociados al mecanismo de la muerte, habían perdido su significado. Levantando la mirada hacia el horizonte, donde el cielo nocturno más profundo se extendía sobre ellos, Duncan pudo distinguir una forma masiva e indefinida que se erguía en el corazón del desierto. Entonces, de reojo, notó por primera vez otras presencias. Vestidos con túnicas negras, estas figuras eran los guardianes de la puerta, que aún parecían bañados en el resplandor menguante del crepúsculo. Silenciosos y solemnes, los guardianes se movían a través del vasto y desolado desierto, todos convergiendo en la misma dirección. Su procesión silenciosa se asemejaba a una marcha fúnebre. Cada paso un testimonio de la solemnidad de su propósito mientras navegaban por el paisaje ilimitado de la muerte. Capítulo 823 Entierro. El viento susurraba a través del paisaje yermo, llevando un escalofrío inquietante bajo el manto de la noche. Bajo el manto de la noche, en un paisaje yermo salpicado de grava, numerosas figuras vestidas con túnicas negras avanzaban en silencio en una sola dirección. Su camino estaba iluminado por un misterioso resplandor crepuscular de una fuente invisible, proyectando sus largas túnicas nocturnas en una luz que parecía tanto real como surreal. Mientras atravesaban la tierra yerma, estas figuras solitarias se fundían en corrientes de crepúsculo, serpenteando a través de la oscuridad como ríos que convergen en el corazón de un desolado desierto de muerte, donde rodeaban una reunión solemne. En el centro de este desierto se erguía una puerta monumental, con sus puertas triangulares imponentes, pero silenciosas. Duncan al principio la confundió con una simple colina, pero en un instante se encontró de pie ante ella. Asombrado por su majestuosa elevación del suelo, su forma triangular sellada. Venas oscuras y rojizas se extendían por la superficie de la puerta como vasos sanguíneos, envolviéndola como cadenas. Esta puerta parecía ser la barrera al reino de la muerte, ahora vigilada por una deidad sentada en un trono ante ella. Esta deidad se elevaba sobre Duncan, su estatura superando a cualquiera que Duncan pudiera imaginar, incluyendo a Taruijin. Incluso sentado, la forma de la deidad era colosal, casi del tamaño de una casa. Adornado con una túnica negra destrozada, tan oscura como la noche misma, envuelta en espinas rojizas oscuras, la presencia de la deidad era tan imponente como misteriosa. Bajo las largas sombras de su túnica, su rostro permanecía oculto, indistinto como si no fuera más que una silueta formada por la tela, eco de las enseñanzas de los textos sagrados de la Iglesia de la Muerte. La muerte es una sombra sin rostro, acechando omnipresente en el velo de la oscuridad. Cuando lo miras, él te mira de vuelta. Sin embargo, esta encarnación una vez formidable de la muerte yacía derrotada, con una grotesca espada corta y espinosa clavada en su pecho, anclándolo a su trono oscuro. Su capucha estaba torcida, como si incluso en sus últimos momentos lanzara una mirada anhelante hacia la puerta triangular, el símbolo mismo del ciclo de la vida y la muerte. Esta escena era como un suicidio autoinfligido, un asesinato donde la víctima era también el perpetrador. Entre los 4 dioses muertos, esta escena era sin precedentes. En el umbral de la muerte y la decadencia, Bartók había llevado a cabo su propio fin, un segundo acto de autodestrucción. Rodeando la puerta, las figuras vestidas de crepúsculo se mantenían inmóviles como piedras, pareciendo lápidas petrificadas. Sin embargo, entre ellas, quedaba un camino, como si se hubiera dejado intencionalmente libre para aquellos que vinieran a presenciar, extendiéndose desde el desierto hasta el trono oscuro. Habiendo llegado al clímax de su viaje,
Duncan y su grupo se detuvieron ante el majestuoso trono bajo la atenta mirada de los imponentes guardianes de la puerta. El líder de estas figuras imponentes ofreció un silencioso gesto de reconocimiento antes de unirse seamles a sus compañeros a los lados del salón del trono. Duncan levantó la mirada hacia la entidad sentada en el trono. Una presencia más formidable que cualquier otra que hubieran encontrado antes, incluyendo a Taruijin. Esta era la entidad conocida como el primer y último difunto del mundo. Un ser de inmenso poder y misterio. Se volvió claro por qué el falso difunto marinero, invocado por la magia de Agatha, no había atraído la atención de estos guardianes. Ellos eran protectores del verdadero fin, los genuinos difuntos que comandaban el trono. Agatha, con una mezcla de reverencia y curiosidad, miró fijamente a esta deidad vestida de oscuridad. Era un momento de profunda importancia para ella. Como guardiana ella misma. Imbuida con los recuerdos de aquellos devotos seguidores de la Iglesia de la Muerte. Nunca había imaginado que se encontraría en este lugar sagrado. Era un reino considerado inalcanzable por los innumerables devotos a lo largo de sus vidas, y mucho menos presenciar un evento tan monumental, el ceremonial final del dios de la muerte Grimm. Después de un largo silencio reflexivo, Agatha finalmente se volvió hacia Duncan, su voz teñida de complejidad. Capitán, ¿qué hacemos ahora? Antes de que Duncan pudiera formular una respuesta, otro guardián de la puerta, que había estado vigilando junto al trono, se acercó a ellos. Esta figura espectral, imponente y silenciosa, le entregó a Duncan un antiguo reloj de arena finamente elaborado antes de regresar a su puesto. Duncan reconoció el reloj de arena, idéntico a uno que había visto en el lugar de descanso final de la reina, Leviatán, aunque éste estaba vacío de arena. Perplejo e intrigado, Duncan levantó la vista para preguntar sobre el reloj de arena, pero en su lugar fue atraído por una comprensión misteriosa impulsada por la brisa susurrante. Bajo la atenta mirada de Agatha, activó el reloj de arena. Una chispa de llama infundida con luz estelar danzó en sus dedos antes de fusionarse con el reloj, reviviendo la vitalidad una vez grabada en un espectáculo de llamas fluidas y arenas que se invertían. En un abrir y cerrar de ojos, el entorno alrededor de Duncan cambió drásticamente. Se encontró de pie en lo alto de un pequeño montículo, bañado en una suave luz etérea contra el fondo de una noche impenetrable. A su alrededor, flores silvestres florecían, su fragancia añadiendo al surrealismo del momento. El sereno silencio se interrumpía por el sonido de una pala cortando el suelo. Duncan se volvió para ver a un hombre frágil y anciano, cavando diligentemente una tumba poco profunda, sus acciones reflejando una eternidad de labor en la suave tierra negra. Esta escena inesperada, que se desplegaba bajo la guía del antiguo reloj de arena, insinuaba una conexión más profunda entre la vida, la muerte y los reinos más allá, invitando a Duncan y Agatha a adentrarse en los misterios que yacían en el corazón de la existencia misma. Mientras Duncan absorbía la sombría belleza de la escena ante él, se acercó al anciano que cavaba incansablemente en la tierra. Estoy aquí. Me disculpo, tal vez llegué un poco tarde. Ofreció Duncan cautela, rompiendo el silencio. No es tarde. Respondió el anciano sin pausa en su trabajo, su voz firme e impregnada de sabiduría temporal. La muerte nunca llega temprano ni tarde. Arriba precisamente cuando debe. Tu momento es el correcto. Hizo un gesto hacia un pequeño montón de tierra junto a él, donde, inadvertido hasta ese momento, yacía otra pala apoyada en la oscura tierra apilada. ¿Puedes ayudar? Sin decir palabra, Duncan dio un paso adelante, tomó la pala y comenzó a cavar junto al anciano, sus acciones en armonía silenciosa. Por un tiempo, los únicos sonidos fueron el ritmo constante de la excavación
y el suave desplazamiento de la tierra, una melodía solemne en el montículo. Después de un rato, la frágil figura rompió el silencio, su voz con un toque de nostalgia. Los otros 3. Han pasado eras desde la última vez que los vi. Desde entonces, nuestra única comunicación ha sido a través de los restos dejados por el segundo guía. ¿Cómo están? ¿Están bien? Respondió Duncan, su voz calmada y firme mientras continuaba su tarea. He hecho un pacto con ellos. Nos reuniremos en el nuevo mundo. Un destello de calidez apareció en la expresión del anciano. Eso es bueno de oír. Una reunión es algo por lo que esperar. Después de una breve pausa, Duncan lanzó una mirada curiosa a su compañero. ¿Es este tu verdadero aspecto? No. Admitió el anciano sin dejar de cavar, su tono reflexivo. Nunca he tenido un rostro, no desde el principio. Pero pensé, ya que estoy a punto de partir, al menos debería dejar una semblanza de uno. ¿No tienes rostro? Ecoó Duncan, intrigado y algo perplejo por la revelación. Sí, soy diferente a los otros. Yo soy la muerte misma. Confió el anciano en voz baja, con una profunda solemnidad en su tono. Duncan guardó silencio, permitiendo que el peso de la declaración calara hondo, esperando que el anciano elaborara. Cada fin de mundo es único. Algunos perduran por años, otros mucho más. Y luego hay aquellos, civilizaciones que luchan valientemente, usando todos los medios imaginables para retrasar su inevitable fin, a veces incluso por un siglo. Reflexionó el anciano, continuando su labor. En mi mundo, el fin llegó con rapidez, tan rápido que no hubo tiempo para la decadencia ni la defiance. Aún así, no fue tan abrupto que la gente no pudiera percibir su doom. Fue un ritmo que permitió a todos presenciar el acercamiento de su momento final. En ese instante, cada alma encontró su fin. La muerte resonó a través del tiempo y el espacio, perturbando incluso a las estrellas al borde de la extinción. En el último aliento de mi mundo, la muerte se convirtió en lo más brillante y universal, la única entidad que surgió en toda la cosmos. Y en ese segundo fugaz, todo lo bello y lo feo, cada miedo y acto de valentía, cada resiliencia y fragilidad inherente en la naturaleza y el pensamiento humano, quedó encapsulado. De esa culminación de la muerte, yo vine a ser. Al abrir mis ojos por primera vez, vi todo colapsar ante mí. Al segundo parpadeo, todo lo que quedaba del mundo que había vislumbrado una sola vez eran cenizas quemadas y caóticas. Con un empuje medido, el anciano hundió su pala en la tierra, excavando hábilmente otra porción de suelo de la tumba frente a él, y la lanzó a un lado. He estado en esta tarea por eras, desde que se concibió el refugio. He trabajado sin cesar en esta fosa, una labor que parecía interminable. Después de todo, vencer a la muerte misma no es algo menor. Sin embargo, aquí estás tú, ayudándome, usurpador del fuego. Su mirada se volvió introspectiva, como si contemplara un futuro inexplorado. ¿No anhelas ver el nuevo mundo? Quizás aún haya un camino abierto para nosotros. No, pero gracias por la oferta. Respondió el anciano, con un suave movimiento de cabeza, recogiendo y descartando otro puñado de tierra. Luego se detuvo para encontrar la mirada de Duncan con una claridad serena. Soy diferente a otros que puedas conocer, esto ya lo habrás intuido. No soy un vestigio del viejo mundo, sino una creación de la gran aniquilación, forjado de esas cenizas ardientes. Por lo tanto, el deber de dictar la decadencia de este mundo, de establecer su ciclo de vida y muerte, recayó solo en mí. El refugio necesitaba un sistema de reciclaje, como ese. Pero en el mundo venidero, la decadencia de las cosas no debería estar bajo el dominio de un Dios similar. Incluso la idea de tal posibilidad es defectuosa. Que todo lo que surgió de la gran aniquilación permanezca con ella. Un silencio reflexivo envolvió a Duncan mientras arrojaba otro palazo de tierra a la tumba. ¿Tienes algún arrepentimiento? No. Respondió el anciano con una sonrisa serena. He cumplido todo lo que se me requería. Ahora, disfrutar de un descanso eterno e ininterrumpido es la mejor recompensa para la muerte. Pero para ti, te ofrezco un consejo.
Duncan detuvo sus movimientos, atento. No trates el sacrificio a la ligera. Aunque pueda sonar extraño viniendo de mí, Continuó el anciano, fijando sus ojos en Duncan. siento en ti el aroma del martirio, un aroma demasiado familiar para mí, pero que no debería aferrarse a ti. Duncan permaneció en silencio, absorbiendo el momento. Cuando miró de nuevo, el frágil anciano y la segunda pala ya no estaban a su lado. Solo Duncan estaba allí, solo. El dios de la muerte había tomado su descanso en la tumba, su forma casi envuelta por la tierra. Cerró los ojos en paz, como si hubiera estado descansando allí desde el principio de los tiempos. Después de un momento envuelto en silencio, Duncan se inclinó hacia adelante una vez más, continuando su solemne tarea de cubrir la tumba con tierra, llevando a cabo los últimos ritos para un ser tan antiguo y pivotal como el concepto de la muerte misma.